¿Qué pasaría si el presidente de tu país se casara con una monja en la boda más pública, lujosa y polémica que puedas imaginar? En el siglo III, Roma vivió algo todavía más escandaloso: la boda de Heliogábalo, el emperador adolescente que rompió todas las reglas. Sería como si un jefe de Estado de hoy rompiera en directo una ley sagrada, provocara a la Iglesia y al Parlamento, y luego llevara a su nueva esposa a un reality show emitido para todo el país. Pero en Roma, el espectáculo de Heliogábalo fue mucho más peligroso, y lo que ocurrió después de esa boda es tan inesperado que solo al final de esta historia entenderás por qué su nombre sigue siendo sinónimo de escándalo 2000 años después. La historia comienza lejos de Roma, en Emesa, una ciudad de la actual Siria. Allí nació y creció un muchacho llamado Varius Avitus Vasianus, hijo de una poderosa familia que había sabido moverse en las sombras del imperio. Su abuela, Julia Maesa, era hermana de la emperatriz Julia Domna. Su madre, Julia Soemias, pertenecía a una dinastía que combinaba poder político con influencia religiosa. Desde niño, Vasianus fue educado como sumo sacerdote del dios solar El Gabal, un culto local centrado en una piedra negra sagrada. Vestía túnicas bordadas, portaba collares de oro y realizaba ceremonias en las que el incienso y la música envolvían a la multitud. Mientras tanto, en Roma, el emperador Macrino gobernaba sin demasiado carisma y con la creciente desconfianza del ejército. Julia Maesa vio su oportunidad. Extendió un rumor que cambiaría la historia: que su nieto era hijo ilegítimo del difunto emperador Caracalla. Los soldados, leales a la memoria de Caracalla, se rebelaron. En el año 218, proclamaron emperador a Vasianus con solo 14 años. Desde ese momento, adoptó un nuevo nombre imperial: Marco Aurelio Antonino Augusto. El pueblo lo conocería como Heliogábalo. Desde su llegada a Roma, el joven emperador desconcertó a todos. No se comportaba como un gobernante romano. No vestía la toga tradicional, sino túnicas de seda de colores intensos. No presidía las ceremonias oficiales como dictaba el protocolo, sino que introducía en ellas los rituales orientales que conocía. El historiador Dion Casio relata cómo hacía desfilar la piedra negra de su dios en un carro de oro, acompañado por músicos, danzantes y aromas exóticos. Para muchos senadores, aquello no era devoción religiosa, sino un desafío a las tradiciones que sostenían el imperio. Y entonces llegó la noticia que desató el mayor escándalo de todos. Heliogábalo se casaría con Aquilia Severa, una virgen vestal. Las vestales eran figuras intocables, encargadas de mantener vivo el fuego sagrado de Vesta, símbolo de la protección de Roma. Su voto de castidad era inviolable, y romperlo podía castigarse con la muerte. Y ahora, el propio emperador iba a romper esa ley. Alegó que como sumo sacerdote de su dios, la unión con una vestal produciría hijos de sangre divina. No todos lo creyeron. Para que entiendas la magnitud del escándalo, imagina a toda la élite romana paralizada. Senadores que evitaban mirarse entre sí, sacerdotes incapaces de pronunciar palabra y mensajeros llevando la noticia como si fueran portadores de una catástrofe. No era solo una boda, era una declaración de guerra contra el orden sagrado de Roma. Y lo más inquietante era que nadie sabía cuál sería su próximo paso. El Senado reaccionó con furia. Los sacerdotes lo acusaron de blasfemia. El pueblo, dividido, murmuraba en las calles. La ceremonia, lejos de ser discreta, fue un despliegue de lujo. Banquetes interminables, desfiles de guardias y músicos, joyas en cada rincón. Roma entera supo que su gobernante no temía a los dioses ni a los hombres. Pero la historia no terminó ahí.
Pocos meses después, Heliogábalo se divorció de Aquilia para casarse con otra mujer, y más adelante volvió a casarse con la Vestal. Nadie entendía si se trataba de amor, de provocación o de algún ritual oculto. Lo único seguro es que mantenía a Roma en un estado constante de indignación. En palacio, el emperador vivía rodeado de excesos. Los banquetes eran legendarios, manjares traídos de África, Asia y las Galias, fuentes de vino que nunca se vaciaban y decoraciones tan recargadas que parecían templos. Según Herodiano, en algunas cenas hacía caer pétalos de rosa desde el techo, en tal cantidad que los invitados quedaban sepultados. Las salas estaban cubiertas de mármol y piedras preciosas. Los techos, de telas púrpuras que ondeaban como si fueran velas. Mientras tanto, las fronteras del imperio necesitaban atención. El ejército esperaba campañas, victorias y disciplina. En lugar de eso, recibía órdenes extrañas, cambios arbitrarios en el mando y la sensación de que el emperador vivía en un mundo aparte. Algunos relatos cuentan que ofrecía cargos de poder a sus amigos más cercanos, incluso a actores o aurigas, algo inconcebible para la rígida élite romana. Para muchos la pregunta ya no era si Heliogábalo estaba rompiendo las reglas, sino cuánto tiempo pasaría antes de que alguien decidiera detenerlo. Y aunque el joven emperador parecía ignorar el peligro, en las sombras ya se movían hombres dispuestos a acabar con su reinado a cualquier precio. La tensión creció. Los generales empezaron a pensar que el muchacho no estaba capacitado para gobernar. Su abuela Julia Maesa, que había planeado su ascenso, veía con preocupación cómo su nieto perdía apoyos. En un intento por calmar las aguas, Heliogábalo nombró a su primo Alejandro Severo como heredero, pero ese gesto selló su destino. En marzo del año 222, la guardia pretoriana que debía proteger al emperador se rebeló. Lo emboscaron junto a su madre en el campamento militar. Fue asesinado con apenas 18 años. Sus cuerpos fueron arrastrados y arrojados al río Tíber. Su nombre y su imagen fueron borrados de las inscripciones oficiales. La temida Damnatio Memoriae. Pero no lograron borrarlo del todo. Los cronistas que lo odiaban dejaron descripciones tan vívidas que su figura sobrevivió en la memoria colectiva. La boda con la Vestal, Aquilia Severa, quedó como el símbolo de su reinado. Un acto que desafiaba a los dioses, al Senado y a las costumbres de Roma. Y aunque quizá nunca sepamos cuánto hay de verdad y cuánto de exageración en esos relatos, lo cierto es que aquel joven logró lo que pocos emperadores consiguieron, que 2000 años después aún estemos hablando de él.